Hola, mi nombre es Paola Barón. Expondré el compromiso 302. Soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Esto para el núcleo temático de métodos numéricos para el profesor El. Bueno, vamos con ecuaciones trascendentes, también llamadas ecuaciones exponenciales. Son ecuaciones que llevan logaritmos en base de las incógnitas como exponentes, como argumentos de expresiones trigonométricas, y se solucionan gracias al análisis numérico. También una ecuación trascendente se puede definir como una igualdad entre dos expresiones matemáticas en las que aparecen una o más incógnitas relacionadas mediante operaciones matemáticas, que no son únicamente algebraicas y cuya solución no puede obtenerse empleando solo las herramientas propias del álgebra. Tenemos un ejemplo de ecuaciones trascendentes, que es a a la x es igual a la m, x Euler a la x igual a 1, 3 a la x menos 1 es igual a 12, x a la x más 2 más 81 a la t menos 3. Bueno, este método de ecuación consiste, primero, se reconoce por qué la incógnita está en el exponente. Luego se busca la base utilizando mínimo común divisor. Se multiplican después los exponentes. Luego se quitan las bases y se igualan los exponentes, dejando la incógnita a un lado y los números al otro. Se realizan las operaciones y se despeja la incógnita. En pocas palabras, se comienza a desarrollar de adentro hacia afuera las operaciones y así irlas realizando conforme van apareciendo y organizándolas en el transcurso del despegue. El método de disección es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable. También conocido como método de intervalo medio, se basa en el teorema del valor intermedio, el cual establece que toda función continua f en un intervalo cerrado a, b, toma todos los valores que se hallan entre fa y fb. Esto es que todo valor entre fa y fb es la imagen de al menos un valor en el intervalo de a y b. En caso de que fa y fb tengan signos opuestos, el valor 0 sería un valor intermedio entre fa y fb, por lo que con certeza existe un p en a y b que cumple con fp igual a 0. De esta forma se asegura la existencia de al menos una solución de la ecuación fx igual a 0. En otras palabras, en matemáticas el método de disección es un algoritmo que busca, es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionándolo el subintervalo que tiene la raíz. Este método consiste en varios pasos. Debe existir seguridad sobre la continuidad de la función con los intervalos. A continuación, pues se verifica que fa por fb sea menor a 0. Se calcula el punto medio del intervalo y se evalúa fm si el valor es igual a 0. Ya hemos encontrado la raíz buscada. En caso de que no lo sea, verificamos si fm tiene signo opuesto con fa o con fb. Se redefine el intervalo a, b como a, m o m, b, según se haya determinado en cuál de estos intervalos ocurre un cambio de signo. Con este nuevo intervalo
se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño hasta alcanzar la precisión deseada. Bueno, por consiguiente, expondré uno de los ejercicios tomados del compromiso 302. En este caso escogeré el ejercicio 2. Y ya para ejecutar el segundo ejercicio del compromiso, después tenemos la ecuación que nos dan, que es f de x igual a 4x a la 2 menos 5x, x sub i igual a 1, x sub s igual a 1.6. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues, es poner los intervalos, siendo x sub i el intervalo inferior y x sub s el intervalo superior. Entonces pues comenzamos con el llenado de la tabla. Repetimos acá que el límite inferior es x sub i y el límite superior es x sub s. Para el intervalo actual, lo que hacemos es sumar el intervalo superior más el intervalo inferior y se divide en 2, dándonos 1.3. En f de x sub i, lo que hacemos es resolver la ecuación que nos dan, pero en vez de x utilizamos el valor de x sub i, en este caso sería 1, dándonos resultado de menos 1. Lo mismo sucede en f de x sub a. Igualmente reemplazamos la ecuación, pero con el resultado, con el valor de x sub a. En este pues hacemos la multiplicación de fx sub i y fx sub a, es decir, hacemos la casilla, la celda G11 por la celda F11, que serían los resultados, dándonos un resultado negativo. En cuanto al cambio, pues el cambio tenemos que es el mismo intervalo actual, el error verdadero de f de x sub a en la primera iteración pues es el mismo que tenemos en f de x sub a, pero cuando llegamos al error absoluto tenemos que aplicar la fórmula que ya conocemos, que sería el intervalo actual menos el intervalo del límite inferior dividido en el intervalo actual por 100, puesto que pues, el error absoluto debe darnos en un porcentaje. Ya en la segunda iteración, lo que se hace ya es jugar con los valores que nos dan. Entonces, ya aquí realizamos la evaluación de que, pues, si fx sub i por f de x sub a es menor a 0, entonces pues para la siguiente iteración se reemplaza x sub s igual a x sub a y se realiza nuevamente todo el proceso. Pero si f de x sub i por f de x sub a es mayor a 0, entonces pues la siguiente iteración se reemplaza x sub i igual a x sub a y se realiza nuevamente pues el paso que acabo de explicar. Y pues si la multiplicación de f de x sub i con f de x sub a es igual a 0, se ha llegado pues al final del método en donde la ecuación es x a. Entonces pues acá se utilizan las mismas fórmulas que hemos aplicado arriba. Simplemente se hace la evaluación con respecto a estos resultados que vemos acá. Entonces con el anterior nos da los intervalos de la siguiente iteración y así sucesivamente. Entonces pues acá en el error absoluto
Sabemos que pues hemos llegado al final de la iteración cuando pues este error está por debajo del 0,5%. Entonces allí pues ya sabemos que estamos lo más aproximados posible del resultado y pues finalizamos la iteración. Gracias.